Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su canal Cristo Jesús el Todo. Un nuevo día en la misericordia del Señor. Damos gracias, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio somos perdonados y el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Amén. Vamos a dar inicio a esta predicación, a este servicio, que el Señor nos renueve, que el Señor vamos a orar para que el Señor sea hablando a tu corazón o al corazón de la persona que esté sintonizando este canal. Vamos a orar, a poner en manos del Señor, que sea trayendo a las personas correctas que estén necesitando esta predicación. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. En tus manos ponemos este servicio, Señor, este ministerio, esta predicación, Señor, para que seas tú hablando a los corazones de las personas que tú has puesto a escuchar esta predicación, Señor. En tus manos ponemos la vida de todos ellos, Señor, que dispongas en su corazón el querer como el hacer, Señor. Que escuchen tu palabra y que la pongan por obra, Señor, y que den fruto al 100%, Señor, como lo dice tu palabra. Que ya no haya condenación, Señor, sino que tu sacrificio puro, Señor, sea de bendición en la vida de ellos, de sus familias, Señor. Yo no los conozco, tú los conoces. Bendícelos, Señor. Te pedimos que venga, que derrames bendiciones en nuestras vidas, Señor. Pedimos por todas las personas que están pasando por un momento difícil. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que sobreabunden las bendiciones. También vamos a orar esta mañana por nuestro país, México, que es México, que el Señor Jesús sea dándole sabiduría, entendimiento al presidente. Sabemos que pronto vienen las elecciones, que el Señor pueda escoger a un varón justo, a una mujer justa, a un varón o varona temerosa de Dios, que pueda tener primero que nada temor a Dios antes que al hombre, que pueda ser direccionado por Dios, que sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, que la palabra de Dios llegue a la vida de ellos y de todas las personas que no han conocido de su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Qué gusto, hermanos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Que el Señor Jesús nos llene de sabiduría, que nos llene de entendimiento para poder entender su palabra el día de hoy. Amén. Vamos a dar inicio a la lectura en el libro de los Hechos 16, capítulo 16, versículo 16. Amén. Bendecimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Fíjese, hermana, qué tan importante. Ahorita vamos a compartir bajo el tema cuidado de los halagos. Qué tan importante, hermano, es el cuidarnos de los halagos. Muchas veces vamos a la iglesia, en otras ocasiones los mismos hermanos, ¿verdad? Nos dicen: oh, gloria a Dios,
estás lleno del poder de Dios, estás lleno de la luz de Cristo Jesús. Se te ve a lo lejos que tú eres un siervo, una sierva temerosa de Dios. Cuidado, hermana, cuidado. Porque dice allá en el libro, en Primera de Corintios, déjenme se los busco, hermano. Allá en Primera de Corintios, que Satanás se viste de ángel de luz, hermana. Dice en 2 de Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que estar atentos, hermanos. Tenemos que pedirle en todo ruego y oración a nuestro Señor Jesucristo que nos dé discernimiento. Porque aquí les acabo de mencionar el tema, cuidado con los halagos. Ese es el tema. ¿Y por qué cuidado? Si yo soy una mujer temerosa, Dios lo sabe, yo soy un varón que me esfuerzo en la palabra, el Señor lo sabe. Sí, pero también la palabra dice que los demonios también ven y creen. Entonces nosotros no podemos dejarnos no podemos dejarnos envolver por el enemigo. Dice en el libro de los Hechos 16:16, como les leí ahorita, en el 17, dice, en el 16, perdón, dice, encontró una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Ella trabajaba para alguien, era una muchacha que trabajaba para unas personas y ella adivinaba el futuro. Y fíjense, lo que la muchacha les gritaba, estaba siguiendo a Pablo. ¿A quién estaba siguiendo? A Pablo. Y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella no estaba echando mentiras, hermana. Mas, sin embargo, dice que era un espíritu lo que ella traía, un espíritu de adivinación. La adivinación es mala, hermano. Es mala. Cuando llega un profeta a tu hogar, cuando tú llegas a una congregación, y una cosa es que el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que está revelando al siervo y te está hablando directo, eso es diferente a que tú uses el don que el Señor te ha dado, porque al final son dones, el don que el Señor te ha dado, tú lo uses para ganar tú, porque aquí la palabra es clara y dice, daba gran ganancia a sus amos. Ella no servía al Dios Altísimo. Ella tenía revelación. Ella tenía el don de revelación. Y lo que decía era verdad, porque lo que le estaba diciendo a Pablo y a Silas era verdadero. Les estaba diciendo que ellos servían al Dios Altísimo, que eran siervos, quienes anuncian el camino de salvación. Ella estaba hablando la verdad. Pero más sin embargo, era un espíritu que ella traía. Dice, aquí no dice que era un don, ¿verdad? Yo lo mencioné, a lo mejor estoy equivocada, porque la palabra dice un espíritu de adivinación. Porque cuando creemos en el Señor, los dones se nos van desarrollando. Pero aquí dice espíritu de adivinación. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, saben que van a venir dardos del enemigo y van a buscar la forma de atacarnos y van a buscar la forma de desubicarnos y van a buscar la forma de distraernos. Y a esta mujer tenía un espíritu de adivinación, lo cual le daba a ganar, no a ella, porque ella tenía a quién trabajar, pero sí le daba de qué ganar a sus amos. Entonces, hermana, fíjese, ¿qué tan importante es que nosotros nos cuidemos de los ataques del enemigo? Porque dice en el 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora.
Dice, pero por muchos días, más desagradando, o sea, todos los días les decía, todos los días repetía que ay, que qué bonita, que qué hermosa, y que la hermana con la falda más larga, y que la hermana no suelta la Biblia, y que la hermana y el hermano temeroso de Dios, y el hermano, porque pasan los días y nos creemos que la salvación viene por nosotros, y la salvación no viene por nosotros, viene por nuestro Señor Jesucristo, porque en la palabra dice que es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Él es el único. Y muchas veces nosotros estamos sirviendo al Señor, pero el enemigo nos envuelve, el enemigo nos engaña y nos saca del propósito del Señor. Porque el enemigo empieza a ofrecernos de que, ay, mira, qué bueno. Y usted se empieza a gloriar, usted se empieza a sentir, ay, gloria a Dios, dicen que soy siervo de Dios, gloria a Dios. Porque el enemigo te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Tú quieres escuchar que te digan que estás bonita, tú quieres escuchar que te digan que hermanos tan rectos, tú quieres escuchar que te digan gloria a Dios por tu vida porque te la pasas en la iglesia sirviendo al Señor. No, hermano, no, déjeme decirle que no, que el apóstol Pablo echó fuera ese espíritu porque era un espíritu malo, que aquí dice que la muchacha trabajaba, que ella adivinaba, pero más sin embargo tenemos que pedirle en ruego y en oración al Espíritu Santo que nos revele cuando estamos en la iglesia y de repente se filtra ese espíritu malo, porque en la iglesia también hay, hermano, porque en la misma palabra, en el libro de Corintias, segunda de Corintias 11, en el libro de Corintios, segunda de Corintios, 11, dice 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, no es extraño que en la misma iglesia esté Satanás, no es extraño porque aquí la palabra lo dice, que se disfraza como un ángel de luz. Que no se le haga extraño, que digan, ¿cómo? Si yo por eso busqué la iglesia cristiana, para que fuera de bendición para mi vida. La iglesia, no, las personas no deben de ser de bendición en su vida. Lo que debe de ser de bendición en su vida es Cristo. Y orar al Señor por ese hermano que ha sido usado por Satanás sin darse cuenta, porque pues muchas veces no nos damos cuenta. Puede ser una hermana temerosa, una hermana con ministerios, puede ser una hermana que te hable bonito y gloria a Dios, un hermano, ¿verdad?, que te dé aliento, pero cuidado, porque el enemigo también lo somos usados por Satanás. También me incluyo, porque a veces damos halagos que el único que se merece toda la gloria y toda la honra es nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios por la vida de los hermanos que tienen el compromiso con el Señor, que sirven día con día, pero no podemos dejarnos engañar, porque el dejarnos engañar es cegarnos, no permitirnos ver la realidad. Nos cegamos nosotros muchos. ¿Cuántos varones no dan servicios, no echan fuera demonios? Y llega un momento en que se desvían del propósito de Dios por el dinero. Se desvían porque los halagos se los guardan ellos, en vez de que toda la gloria y toda la honra se la den al Señor Jesucristo. Allá en el inicio, en la creación, sabemos que Satanás se disfraza, que él tiene diferentes trajes, que él se disfraza de diferentes maneras. Así engañó a Eva. Él lo engañó de forma que pues de una serpiente, ¿verdad? Pero pues obviamente a Eva se le hacía bonita. Decía, ay, qué bonita esa serpiente, déjame arrimo a platicar con ella. O sea, él sabe cómo engañarnos, él busca nuestra atención, qué es lo que a nosotros nos agrada para podernos dar de esa manera. El enemigo nos está estudiando, pero nosotros no tenemos que dejarnos, porque por eso el Señor nos ha dado la Biblia, para nosotros defender los ataques y reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús, que es el que nos da autoridad, que Él es el que
tiene la verdadera última palabra. Entonces, nosotros no podemos dejarnos engañar por Satanás, hermano. Muchas veces viene un varón y dice, no, su hijo tiene un espíritu así, pero pídanle discernimiento a Dios. Su esposa está engañado, tienen diferentes espíritus. Tenemos que pedirle discernimiento al Señor. El Señor es bueno, el Señor es fiel. El Señor está a la diestra del Padre. Pero necesitamos estar en comunión con Él constantemente, pidiéndole revelación, que nos ayude a entender su palabra. Fíjese que estaba leyendo un libro allá en Primera de Samuel, y estaba leyendo el cuando Samuel fue escogido rey, ¿verdad? A causa, no era que Dios quisiera poner rey, porque Jehová, al contrario, él les decía que cómo, si él era su rey, si él era el que los había sacado de Egipto. Mas sin embargo, cuando Saúl fue escogido, Saúl se sorprendió, porque él decía Saúl, en el capítulo Primera de Samuel 9, capítulo 9, versículo 21, dice: Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Porque pues Samuel le estaba comentando que él iba a ver que pues que el Señor lo había escogido, y él decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, si yo soy el más pequeño? ¿Por qué si soy una de las descendencias más pequeñas? ¿Por qué? Porque pues el Señor, Él es fiel, y Él no se fija en lo que uno hace, ¿verdad? Él no se fija si tú eres prostituta, Él no se fija si tú eres drogadicto, Él no se fija si tú eres homosexual. Cuando tú tienes un llamado de Dios, tú tienes que obedecerlo, porque el Señor, no importa de dónde vengas, no importa que seas el menos querido, no importa, en este caso dice que era uno de las tribus más pequeñas y de las familias más pequeñas. ¿Por qué él? Pues porque el Señor vio grato a él, vio olor grato en él, ¿verdad? Entonces, pero más adelante, en el capítulo 15, dice, del mismo libro, dice: Saúl desobedece y es desechado, porque el enemigo nos engaña. Si nosotros permitimos que Satanás entre a nuestro corazón, a nuestra mente, va a entrar a nuestro corazón y vamos a tomar malas decisiones, y va a haber una consecuencia. Y cuando hay una consecuencia, por una desobediencia llega la consecuencia, y llega la destrucción a nuestras vidas, sin darnos cuenta. Por nosotros no ponerle un alto desde el principio, viene una desobediencia. Entonces dice la palabra, dice en el 15:9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, fíjese, hermana, Jehová le había dado el pueblo, pero el que se iba a seguir direccionando era rey. Nosotros no podemos, era el Señor, era Jehová. Nosotros no podemos dejarnos engañar por un
por un engañador, que el engañador es Satanás. Él jamás va a poder tener el puesto de rey, porque el verdadero rey es nuestro Señor Jesucristo, que venció en la cruz del Calvario. Mas sin embargo, aquí a Samuel lo engañó. A lo mejor Samuel no se dio cuenta. Saúl, perdón. A lo mejor Saúl no se dio cuenta del engaño, pero por los pensamientos se le metió el enemigo a la mente y tomó una mala decisión. Porque Dios, tenemos que tener cuidado con lo que nuestros ojos miran. Porque Dios le había dicho a Saúl que iban a destruir todo lo que había en esa tierra. Todo. Mas sin embargo dice que agarró lo mejor, lo gordo, lo bonito, porque se equivocó, porque Satanás le puso en el pensamiento creer que él era ya el rey, que cómo iba a seguir las órdenes de Jehová, así como quiera él ya era el rey, todo el pueblo lo seguía. Pues sí, pero más adelante vino la destrucción a la vida de Saúl. Viene la destrucción de él y de su familia, de su hijo. Qué dolor tan grande cuando nosotros conocemos la verdad, porque dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Aquí dice la palabra que Saúl era direccionado por Samuel, que Samuel era un profeta de Dios. Es el que hablaba de parte de Dios. Y cómo llegó, el Señor le dio poder, le dio autoridad, le dio riquezas, le dio reino, le dio su pueblo, lo puso por rey en su pueblo, y fue engañado por Satanás y vino la destrucción a su familia. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser como Pablos, tenemos que pedir discernimiento, tenemos que, y te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Tener autoridad, hermano. Autoridad para que los halagos no nos hagan daño. Porque Saúl se creyó que era rey. Mas sin embargo, él sabía que no era rey. Que él era la persona que el Señor había puesto porque el pueblo quería ver a alguien presente como rey. Haz de cuenta que él lo puso en representación de Jehová. Pero él no era el rey. Porque solo hay un rey de reyes y señor de señores. Entonces él era rey carnalmente, pero era direccionado por un rey espiritual. Entonces no podemos dejar que los halagos, que el orgullo, que la envidia, que porque pues yo creo que le llegaron los halagos. A Saúl le llegaron tantos los halagos que se la creyó, hermano. Igual más adelante, cuando David es proclamado rey y ya es puesto por rey, se ve que él en la palabra lo dice, que él dice, por eso el Señor lo puso por rey, porque era tan temeroso de Dios. Él todo ponía por delante a Dios. Ese era el rey que necesitaba el pueblo. Pero también una mala decisión trajo una consecuencia en su vida, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos dejar que Satanás nos engañe. Porque David fue perdonado porque se arrepintió de su pecado. Pero Saúl fue destruido porque él, a pesar de que Dios ya había escogido un rey, él no dejaba el trono, él seguía insistiendo, ¿verdad? Porque él ya se le había creído. Incluso más adelante dicen que a Saúl lo turbaban espíritus malos, lo estaban turbando. Entonces nosotros tenemos que pedir discernimiento, pedirle sabiduría a Dios, llenarnos con su gracia, con su amor, y que nos haga fuertes ante los halagos, que no permita que nos lleguen de orgullo, de ego. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este día, esta predicación, Padre, para que sea usted
llevándose toda la gloria y toda la honra, Señor, porque usted es bueno, porque usted es misericordioso. En tus manos ponemos esta palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a las familias que han escuchado este servicio, llénalos con tu gracia, con tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Dios los bendiga.